¿Desde qué perspectiva te parece que hay que abordar un tema? Desde lo psicológico. Desde lo jurídico. ¿Y qué tal si unimos estas dos disciplinas? Así podremos tratar una gran variedad de temas que serán de ayuda para ti. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicolate. Mi nombre es Daniela Vanega, soy psicóloga. Hola, hola, mi nombre es Natalia Parra, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y juntas decidimos unir nuestras disciplinas para compartirles a ustedes conocimientos sobre diversas temáticas. El día de hoy le traemos una invitada muy especial, ella es Liz. Hola a todos, mi nombre es Lisa Alexandra Rojas, enfermera profesional, estudiante de posgrado de auditoría en calidad. Gracias por la Gracias, Liz, invitación. por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hay una problemática que vemos muy frecuente y es la deshumanización en la atención de la salud. Y lo que pasa es que estas se viene presentando debido a las quejas e inconformidades que nos manifiestan los pacientes y usuarios que hacen pues, uso de estos servicios. Y es que muchas veces cuando acudimos a alguna cita médica, odontológica, quizás la atención recibida por parte del personal de salud no es la más favorable, pero de algunas personas, no vamos a decir que todos. Entonces, quizás hemos querido recibir como un trato más cordial, más amable, más cálido, y de pronto la atención no ha sido como la más empática, siempre de pronto en la expresión facial o en el tono de la voz, quizás hayan habido insultos o un poco más elevado el tono de la voz, Ujú. como que denote mucha inconformidad. Pero esto lo vemos desde el lado de nosotros como pacientes, que la mayoría quizás nos ha pasado. Pero también hay que ver como el lado de la moneda, la otra cara de la moneda, y es en cuanto al personal de la salud. Entonces, para esto, Liz nos va a dar su opinión frente a esta temática. Liz, ¿tú qué opinas? Bueno, Daniela, hay que recordar que la salud es un área donde la materia prima es otro ser humano. Y es un ser humano igual que yo, que tiene muchas necesidades y más ellos tienen las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Llegan con problemas respiratorios, llegan con problemas de alimentación, con problemas de descanso. O sea, yo en el área de triage recibo pacientes que consultan por urgencias porque dicen, hace 5, 10, 15 días no duermo y eso pues es una necesidad insatisfecha. Entonces ellos llegan con una carga, con una muy buena justificación a consultar y se están enfrentando a otro ser humano, como yo y como mis compañeros, que también tenemos muchas necesidades que están en ese mismo proceso, ¿sí? O sea, yo también puedo estar enferma, yo también puedo estar con problemas laborales, yo también puedo estar cansada por quizás todas mis cosas en mi trabajo y en mi casa. Entonces son dos seres humanos con una carga emocional, una carga física que se están enfrentando a una misma situación. Entonces, la humanización sí viene siendo un problema álgido en esta área de salud porque pues se están enfrentando como estos dos mundos y ahí empiezan las manifestaciones que tú dices. Entonces, si yo estoy cargada, viene alguien y me dice, es que yo no descanso, y uno como que en su mente piensa, pues yo tampoco he descansado, y de pronto no lo digo, pero con mi mirada como que, entonces, sí, es cierto lo que dices, es muy cierto, y pues en eso es que estamos trabajando ahora las entidades de salud, las leyes y todo lo que vamos a ver en este video, porque hay muchas cosas que pueden ayudar a volver a humanizar al personal de salud y pues como que tratar de nosotros también ser conscientes desde el área de pacientes o el área personal que eso se puede manejar. Finalmente es un trabajo en equipo, ¿no? Tanto el Uh -huh. personal de salud, el paciente, la familia, pues todo en conjunto.
Qué interesante conocerlo desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Y es que también debemos tener en cuenta que la Constitución Política del 91 estableció la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, ¿cierto? La salud como un eje fundamental, y esto se habló también desde la Cumbre de las Américas en el 94. Entonces, y allí se estableció que el mejoramiento de la calidad de los servicios básicos de la salud iba a ser como un principio rector de la reforma de este sector. Entonces es importante que mencionar que esto no es algo novedoso, sino que digamos que es un tema ya de vieja data, ¿cierto? Trabajar. Que ya se ha mencionado, que ya se ha hablado, pero que hoy en día, hoy por hoy, seguimos en las mismas problemáticas. Ujú. Lo que pasa es que se mecanizó mucho el trabajo, entonces se deshumanizó, ¿cierto? ¿Cómo pagaban antes, digamos, las personas de bajos recursos a los médicos particulares? Con una gallinita criolla, con una lechecita, ¿cierto? Le pagaban la consulta y el Ujú. médico particular era feliz recibiendo de pronto esto. Pero con todos los cambios de la ley, de la salud del sistema, cuando empezó a mecanizarse todo, a medirnos por tiempos, por productividad, entonces ya no me sirve la gallinita criolla. Ya el médico está pensando en cumplir una cantidad de cosas, de exigencias para el sistema y ya no estamos viendo tanto pacientes sino enfermedades, ¿no? Entonces, el del dolor de cabeza, Ujú, el ujú. de, el de, el de el infarto, ¿sí? Entonces, por eso se devuelve a dar la necesidad por ley de volver a humanizar el servicio, que desgraciadamente sí sufre esa deshumanización. Sí, porque se etiqueta al paciente en la enfermedad o el número de cuarto de habitación, el paciente de la habitación tal, o el paciente de la gastritis, pero no se llama por el nombre. Y Ujú. esto hace parte De la de la humanización. Pero Sí, entonces señor. eh, podemos dar una definición en sí de qué es la humanización en la salud. Claro, la humanización es un imperativo ético que lo que propende esta es salvaguardar o contribuir a la dignidad humana, ¿cierto? En armonía de la ética, la moral, los principios, y en general implica unas buenas prácticas en un contexto de salud. La humanización en temas de salud también se ha hablado de que es un conjunto de prácticas orientadas a lograr la mejor atención y el mayor cuidado. Y el proceso de humanización hace que existan mejores relaciones, haya mayor seguridad para el paciente y se eviten errores médicos. Bueno, no sé qué opina nuestra experta en el tema. Ajá. Sí, es lo que todos queremos recibir en nuestro proceso de atención como pacientes, ¿verdad? El ICONTEC tiene ciertas características de un servicio humanizado. El ICONTEC es una entidad acreditadora en salud y ella tiene unas características de cómo es la atención humanizada. Entonces, dice que tiene unas condiciones de comodidad, privacidad, silencio, dignidad durante la atención, humanización en el uso de la tecnología. Ustedes pueden ir pensando en cada término que voy señalando para decir si me ha pasado o no me ha pasado. Un apoyo emocional espiritual al paciente, un respeto por sus creencias, tradiciones, valores, uso, valores del usuario, una comunicación y diálogo con el paciente, una es amable y respetuosa del usuario respecto a sus preguntas, una información y educación al paciente, horarios y visitas flexibles y manejo de dolor. Entonces, ¿qué piensan de esas características? ¿Cuántas atinamos en que las han recibido? De pronto, Muy en la poco. parte de la tecnología, recuerdo, pero por una experiencia a un conocido. Entonces, yo le ayudé a sacar una cita médica para un examen. Creo que era algo de una radiografía de columna, ¿sí? Que lo estaban como en una cámara. Entonces, el Ujú, peso de él es de pronto con sobrepeso, ¿sí? Una persona obesa ujú, y a la hora de realizarle el examen, pues
quizás el equipo, la tecnología, como que no soportaba, de pronto era como un poco viejito o antiguo y no estaba como con la capacidad para el peso de él. Entonces es importante que los equipos médicos que practican estos exámenes sean innovadores, actualizados, para que se adecue a de pronto a las cualidades físicas de cada paciente. De pronto uno es muy obeso, muy alto, entonces que como que le pueda practicar bien el examen para que así mismo salga un resultado como específico por ese lado. Liz, tú mencionaste algo de un apoyo emocional. Apoyo Bueno, emocional y espiritual al paciente. Y aparte, esa, respeto por sus creencias, tradiciones y valores. esa parte me parece súper importante porque yo creo que es la que menos uno evidencia, de pronto ese apoyo emocional o espiritual, que de pronto le digan a uno, no, todo va a estar bien, tranquilo. Creo que eso es algo que es muy necesario y difícilmente uno Ajá. recibe esa atención con ese apoyo que uno requiere en ese momento. Claro, y es que los Ujú. pacientes deben ser abordados de forma integral, ¿sí? Es decir, como el ser humano es un ser biopsicosocial, entonces debe ser atendido de forma biológica, psicológica y social. Y dentro de esto, pues, tenerle en cuenta su parte psicológica, sus emociones, cómo se siente, cómo la está pasando, asimismo involucrar a su familia, que también, pues, no la debe estar pasando muy bien debido al estado de salud de su ser querido. Entonces, sí es muy importante esto de la asesoría emocional, psicológica. Y sobre todo los efectos que produce sobre misma salud del paciente si esto se aplicara, ¿no? Porque un paciente se recuperaría más rápido, tendría mejor respuesta al tratamiento si esto se hiciera un 50, un 100%, ¿verdad? O sea, qué rico que mi mamá me esté cuidando al pie en horarios flexibles mientras me están haciendo a mí un procedimiento incómodo. Claro. Entonces, sería uno de los beneficios de la humanización, ¿no? Si se aplicara en las instituciones de salud, lo novedoso es que esto es un eje de la acreditación y la acreditación es un proceso voluntario en las instituciones. O sea, es voluntario brindar un apoyo emocional, sería la pregunta. Es voluntario para las instituciones al manejo del dolor cuando se supone que el paciente consulta por dolor. Entonces, es una pregunta para muchas personas, igual las que quieran participar en sus comentarios. ¿Es Ujú. voluntario? O sea, ¿es voluntario brindar condiciones de comodidad cuando es un paciente enfermo? Tengo que brindarle lo mínimo para que se sabía, porque es un eje de acreditación y la acreditación es un proceso voluntario. Claro, pero Entonces, deben sí, ser como, deben incluirse ciertas políticas para lograr el cumplimiento del sistema de seguridad social en salud, ¿cierto? Por ejemplo, el decreto 1011 de 2008 establece el sistema obligatorio de garantía de la calidad, ¿sí? Y ese establece uh, 4 componentes y uno de ellos es el sistema único de acreditación que desarrolla uh, estándares y ejes de acreditación, incluido el de humanización. Entonces, digamos que sí se hace necesario, aunque en efecto no lo ven como algo obligatorio, aunque digamos que en hace esa... parte del sistema obligatorio, mm, pero no es un proceso obligatorio en la institución. Imagínate la contrariedad. qué duro, qué difícil esa situación, porque ahí es donde vemos los vacíos o las contradicciones en las que nos vemos enfrentados en nuestro país, lamentablemente. Sería muy interesante entender el porqué de la deshumanización en el sistema de salud en Colombia. Bueno, dentro de esto hay varias causas. Una de ellas es la sobrecarga laboral, que Mm, puede producir estrés o un síndrome de burnout, que hace referencia como al síndrome de trabajador quemado, ¿sí? Entonces, este es como la cronificación de ese estrés laboral. Este síndrome de burnout se manifiesta a través de un agotamiento físico y mental. Hay un cambio en el colaborador o en el personal de salud que lo sufre, que hace que produzca como una despersonalización, ¿sí? Es decir, que hay una
indiferencia y desapego, y este síndrome principalmente se produce en las personas que deben atender a pacientes o clientes, es decir, médicos, enfermeras, todo el personal de salud. Entonces es más frecuente en ellos por la cantidad de pacientes que deben atender. Entonces, lo que hace es que se deteriora como eh, las relaciones interpersonales a la hora de tener que atender a los pacientes, y ya hay irritabilidad, también indiferencia en cuanto a la familia, a su entorno social, baja la productividad de ellos, Mm. lo cual eh, también se manifiesta en desmotivación, falta de concentración, y por esto es que se ve, esta es una de las principales causas, que se ve como ese endurecimiento en el trato con sus pacientes, ¿sí? Se convierte como en una tónica habitual de tratarlos así, como en ese tono. Ujú. Daniela, para reforzar ese argumento que das, cifras como para que se hagan una idea de que es muy real lo que dices. En los indicadores básicos del 2022, publicados por el Ministerio de Salud y de Protección, dice que la densidad estimada de médicos por cada 1.000 habitantes tiene un porcentaje de 2,41% de médicos por cada 1.000 habitantes. Enfermeras profesionales, 1,55% por cada 1.000 habitantes. Mm. O sea, hagamos los cálculos de cuántos pacientes a cada uno. Auxiliares de enfermería, que son los que más están, digamos, todo el tiempo en contacto con el paciente, hay una proporción, un porcentaje, perdón, de 6,07% por cada 1.000 habitantes. Entonces, hay una discusión, ¿verdad? Sí, es muy poco el personal de salud para la cantidad de personas enfermas que hay. Entonces, esta es Total. una de las causas. También podemos identificar de que no todos, igual vamos a hablar, pero si algunos llevan sus problemas personales al trabajo, ¿sí? Entonces, de pronto pelearon en sus casas, con sus familias, con sus parejas, tienen deudas, bueno, muchos inconvenientes que obviamente como seres humanos se nos pueden presentar estas problemáticas, es normal, pero entonces muchos las llevan al trabajo y se desquitan con los pacientes o usuarios que deben atender. Entonces, esta es otra de las causas por las cuales se presenta la deshumanización. También se ve mucho cuando el personal de salud no tiene satisfechas sus necesidades. Y esto en general se ve porque la entidad para la cual trabajan o la organización no les cumple con todos los, como las condiciones que ellos deben tener para un bienestar laboral, ¿sí? Entonces, no hay horarios flexibles, los sueldos son muy bajos, quizás un contrato corto por prestación de servicios. Sí, entonces ellos no van a estar motivados pues para dar una buena atención, porque esto va a influir en el estado de ánimo. Y recordemos que si el personal de salud se encuentra bien, tiene satisfechas sus necesidades, pues asimismo ellos van a manifestar ese buen trato que ellos están recibiendo por parte de la entidad prestadora de salud hacia sus pacientes. Daniela, y no solamente lo que pasa en la institución, porque también hay que decir que hay instituciones muy buenos empleadores, sino yo sí como personal de salud pido mucha consideración y ojalá este video sea reproducido muchas veces, y es de que los pacientes consideren también que nosotros como personal de salud, o sea, muchas veces entendemos que llegan cargados de cosas y con necesidades insatisfechas, pero somos agredidos de una forma terrible, o sea, por ejemplo, en pandemia nosotros no, pues al principio nos aplaudían y luego no nos dejaban entrar a ninguna parte porque nos veían perdón el término, pero como bichos que transmitíamos el COVID. La Ujú. ley decía que nosotros no podíamos dejar ver a los pacientes cuando fallecían, no los podíamos dejar de sus familiares, no los podíamos dejar ver, y esto fue algo emocionante muy fuerte.
pero los pacientes no pedían, nos llegaron a amenazar, nos decían cosas terribles, que si era que por matar cada paciente nos pagaban y llegamos hasta amenazados. Yo viví una amenaza. Yo viví una gente que me esperó afuera del hospital. Yo ya decidí cambiar de uniforme y de todo para salir de la clínica porque tenía miedo. Entonces nosotros somos personitas de carne y hueso que nos da miedo y que no estamos, como decíamos al principio, no es el 100% de la gente que los agrede. A veces la gente ya llega predispuesta. Bueno, en También. definitiva, no solamente el problema radica en, en el oportuno, en el acceso efectivo a los servicios de salud, sino además en lo que vive el personal de salud a diario, ¿cierto? Y como esta situación en la pandemia, como bien lo menciona Liz, fue tan difícil para ellos, donde vieron rechazo, amenazas. Entonces creo que es muy importante que notemos que la problemática es de parte y parte, ¿cierto? Y es muy importante que el, el Estado colombiano como garante de la salud también verifique cada una de esas políticas que implementa, porque no todo se trata del paciente, ¿cierto? Y el paciente tiene mucha Ujú. protección, ¿cierto? La jurisprudencia, la Corte Constitucional, la ley estatutaria, la ley 1751-2015, que establece la salud como derecho fundamental. Digamos, o sea, hay muchísimas garantías para los pacientes, pero ¿cuáles son las garantías para el personal médico, ¿cierto? Para esas personas que están enfrentando cada día este sistema. Sí, y eso, Natalia, te lo pido como de pronto, no solamente como personal de salud, sino como personal común, que desde el área de derecho nos asesore muchísimo, que ojalá salga un video donde digan qué tiene que hacer el personal de salud después de ser agredido. Porque pasó un caso hace poco, o sea, llegó una banda a un centro de atención y llegó con uno de sus integrantes herido y lo ingresan, patada, puño a la puerta, lo ingresaron y bueno, gracias a Dios la persona no iba tan grave, iba herida, pero no iba herida de muerte. Sin embargo, sus compañeros de banda fueron tan agresivos que gritaron por urgencias. El médico se acercó, un médico que puede asegurar es una persona con calidad humana. Claro, escuchó los gritos, se acercó y dijo, ¿qué pasó? Y es un adulto mayor, ya se puede considerar el médico. Uno de los de la banda lo coge, lo encuella y lo bota al piso. Ah, le dio un puñetazo en la cara y lo bota al piso sin mediar palabra. O sea, él dijo, ¿qué pasó? Cuando él salió y dijo, ¿qué pasó? Lo cogieron, lo encollaron y lo botaron al piso. ¿Qué pasó con nosotros? O sea, agredieron a la jefe del servicio, agredieron a los auxiliares. ¿Y qué pasó? Nada, fueron a declarar allá al lugar de trabajo, en mi trabajo, a levantar un acta de que fueron agredidos, pero ni una demanda, ni una nada, porque los pacientes tienen más protección que nosotros. En ningún momento se puso en conocimiento esa situación de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación. Sí, fueron a la fiscalía, denunciaron por lesiones personales, pero creo que ahí no pasó nada más. Se da una denuncia y ya. Sí, digamos que ahí es muy importante hacer seguimiento a la investigación y no solamente que eso quede ahí, porque ahí es donde queda la situación de, bueno, se interpuso una denuncia y ya, y donde queda entonces como esa protección para ustedes como personal de salud. Ahí viene la Ujú. problemática. Claro, y Ujú. es que se debe entonces humanizar también como el respeto, ¿sí? De que es respeto de parte y parte, tanto del Ujú. personal de salud hacia el paciente y del paciente hacia el personal de salud, porque es cierto que hay unos que llegan de groseros, entonces si quiero respeto, primeramente debo ofrecer. Exacto. Entonces, también otra de las causas es la imposición de pronto de las políticas bajo las cuales debe actuar el personal de salud, ¿sí? Es decir, como el tiempo limitado que tienen para tratar con el paciente, ¿sí? Entonces, disponen de un tiempo como tan determinado que les impide de pronto tener esta alianza terapéutica, de poder preguntar mucho más allá cómo se siente, sino que
les dicen, le damos un tiempo de 15 minutos, entonces llega el paciente y el médico debe estar, tras de todo, redactando la historia clínica, preguntando, tratando, porque es algo muy, muy limitado que también se les sale de las manos, ¿sí? Porque la cantidad de pacientes que llegan deben cumplir con cierto tiempo, entonces esto también es un factor, ¿sí? Otro es que eh, se limitan también a la hora de enviar un medicamento, de pronto no puede ser un medicamento bueno, sino que el que pueda brindar la farmacia. El O sea, genérico que llaman, hay uno genérico, otro comercial, no sé cuál es el comercial, es el El, de menor precio, el comercial es más caro. el más caro. Lo que pasa es que la diferencia está en las mejoras que le hacen al medicamento. Por ejemplo, un acetaminofén normalito, entonces puede causar un poquito de dolor en la boca del estómago, mientras que un acetaminofén que se compra ya comercial, que viene con cubierta y no sé qué, entonces va a proteger un poquito más ese síntoma y por eso es un poquito más caro. Sí. claro. Y de pronto entonces no es que el personal de salud les quiera negar algo, no es porque ellos no quieran, sino es porque es que no se los permiten. Esto del no post, creo, Ujú. eh, Medicamentos POS y no POS y lo sí, que está bajo el plan de salud. sí, Ujú. entonces no es culpa de ellos, también es entenderlo y que al limitarles todo, pues si esto se vuelve como algo mecánico, ¿sí? La atención al Ujú. paciente, eh, en donde pues por las circunstancias deben tratar como tal la enfermedad y no la persona que está detrás de la enfermedad, ¿sí? Ujú. También otra de las causas es, puede ser, ¿no? La falta de vocación hacia el servicio. No de todos de pronto, sino quizás hay personal de salud que ejercieron su carrera, su profesión, pero quizás nunca se plantearon como tal un proyecto de vida de autoconocerse, sino porque algún familiar, no, mira, estudia esto, pero a lo largo del tiempo se dieron cuenta que no trabajan por pasión, por amor, sino porque eh, de pronto se dejaron llevar, que porque mi hermano también estudió algo relacionado con la salud, entonces yo también. Y quizás es por esta falta como de esa vocación al servicio que no trabajan con amor, sino porque les toca. Muchas veces vemos quizás un pediatra que debe tratar con niños, pero es bravo con los niños, ¿sí? Es como que Ujú. no tiene esa orientación hacia ese amor, ese dinamismo con los niños, puede ser un factor de eso. Y por último, pues podemos ver los aspectos de la personalidad, ¿sí? Que la personalidad está compuesta por todo este conjunto de características físicas como lo hereditario, los sentimientos, las emociones y todo este aprendizaje social o esta conducta que aprendemos de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, actitudes, pensamientos. Y también hay que tener en cuenta que el temperamento es heredado. Entonces, hay personas que quizás por aprendizajes previos, por circunstancias, su expresión facial todo el tiempo es así de bravos, que uno los ve y ya les da miedo preguntarlos, pero es porque es así, o sea, es algo Sí, como sí. ya son sus rasgos de la personalidad, quizás toda su familia se muestran así. Entonces, estas Nada son que de las hacer. principales causas En que serio, yo tenía una compañera que le ponían quejas por la cara que ponía. En serio. sí, Ay, es que no. cada persona al nacer pues ya tiene como su propia personalidad, ¿sí? Entonces tiene esas ciertas características propias que ya con el paso del tiempo es que el factor ambiental y todas las circunstancias pues van a definir a la persona como tal. Es importante mencionar que la humanización debe traer muchos beneficios, ¿cierto?, para el sector salud y creo que eso es un arma de doble filo, ¿cierto? O sea, como que siempre va a ayudar a una parte y a la otra. Y,
Y es importante mencionar eso porque el sistema de seguridad social integral, ¿no? Busca el mejoramiento de la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que lo afecten. Y dentro de ese sistema de seguridad social integral, pues está el sistema de seguridad social en salud y los principios que regulan la seguridad social son la eficiencia, ¿cierto? Que se puedan utilizar los recursos administrativos, técnicos para los beneficios de una forma adecuada, oportuna. La universalidad también hace parte de eso y es que se debe garantizar la protección de todas las personas sin ninguna discriminación en las etapas de su vida. También la solidaridad, ¿no? Que es la práctica mutua entre las personas, entre los sectores, del principio del más fuerte hacia el más débil. Y es que si bien es cierto, el Estado tiene el deber de garantizar esa solidaridad en el régimen de seguridad social y como garante de la salud como un derecho fundamental, ¿cierto? Es importante que se tenga en cuenta dentro de las instituciones que se dé cumplimiento a esta normativa, a los principios y que esto no es tanto un protocolo, ¿cierto? O sea, porque quisiéramos que todos pudiéramos humanizar esto y que fuera un mundo ideal, pero no es solo un protocolo, sino que esto es mucho más profundo, ¿cierto? Pero bueno, quisiera que habláramos un poco de los beneficios de esto. Mira, Natalia, que la humanización es un tema muy bonito, Ujú, porque aparte de que es el ideal, también trae beneficios económicos. ujú, Beneficios económicos porque ¿dónde vas tú? ¿Dónde te trataron o dónde te trataron bien? ¿De donde dónde nos están ¿Qué te bien. trataron? gusta? Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando dicen atendido por su propietario, ¿qué piensa uno? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes cuando dicen, venga, las invito a ese lugar que es atendido por su propietario? ¿Ustedes qué piensan No, que lo de van a entrada? atender de una manera espectacular. Sí. Muy bien. Ajá, entonces ese es el propósito de la humanización. El objetivo es el paciente, que el paciente quede satisfecho y que reciba una atención cálida, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero ella trae también beneficios. Entonces, los pacientes obviamente van a querer asistir más a esa institución de salud donde lo trataron bien. Si la institución se logra acreditar con todos los ejes de la acreditación y pues obviamente uno de sus ejes, como hemos hablado en toda la charla, es humanización. Entonces le dan el sello de acreditación. Entonces Ujú. ustedes, ¿dónde preferían ir? ¿A un garante que acabaron de abrir o a una institución acreditada con sello y con todas las normas nacionales, como dice la propaganda, ¿no? Internacionales, ¿dónde preferirían ir? A A la la acreditada. institución Entonces, acreditada. muy bien. Ajá, entonces eso permite más convenios institucionales, eso trae muchísimo más dinero para la organización, muchísimo más, digamos, puestos de trabajo para el personal de salud, oportunidades laborales y pues obviamente estabilidad laboral, porque pues donde se cierran convenios, donde empieza a quebrar, donde no hay pacientes, se cierran servicios, hay desempleo. Entonces, si hago un llamado a mis compañeros del área de salud, de todas las áreas, en donde la humanización trae muchísimos beneficios. Y Ujú. obviamente, lo que dice Natalia en su área de leyes es súper importante conocer la legislación, es lo que nos rige a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero como, digamos, como último punto y consejo de hoy, es que la humanización no debe ser un cumplimiento netamente legal. Yo creo que la Ujú. humanización debe ser parte de mi humanidad, debe ser parte de mi ética como profesional. A mí la ley no me tiene que recordar lo que les leí al principio. Debo saludar al paciente porque por ley debo de brindarle apoyo a mi paciente. ¿Por qué? Porque la ley me está pidiendo y si no, entonces la ley me va a cerrar mi lugar de trabajo. Yo creo que es algo que debe ir aquí, en el corazón. Entonces, Ujú. yo no debo todavía sensibilizarme de ver una mamita angustiada. Miren, la humanización es mágica.
Yo en el área de triage eh, me he sentado allá con 16.000 pacientes en fila, pacientes que han durado 2 horas allá sentados. La mamá entra furiosa, angustiada, mi hija está prendido en fiebre, quiero que me la atiendan ya. O sea, ella no pide el favor, ella ordena que se la atiendan ya. Ujú. Simplemente tomarle la temperatura al bebé, explicarle a la mamá, darle una primera dosis de acetaminofén al niño, ponerle pañitos, poner medios físicos y explicarle a la mamita que puede seguir esperando, si es que obviamente después de mi valoración como personal de la salud puedo ver que el bebé obviamente no, o sea, hay mamitas que dicen es que está caliente, obviamente porque lo tiene envuelto en una cantidad de cobijas, pero uno le toma la temperatura, el niño no tiene fiebre. Entonces uno le dice, mamita, mire, pasa eso. Uno le explica, saluda, se ponen los zapatos, sí, claro, yo sé que usted está angustiada, pero tranquila, el niño en ese momento no tiene fiebre, sin embargo, póngale este pañito húmedo en la cabeza, ya ahorita salgo y miro a ver cómo el niño y vamos a seguir esperando porque la gente, niñas, les aseguro que esa paciente, esa mamita espera otras 2 horas sentada, sin pedir. Entonces la humanización tiene un efecto mágico en la humanización de entender, de actuar cuando se debe actuar, de ponerse en los zapatos de otro, de que sí, yo tengo mis problemas, pero ahí sí tengo que, digamos que saber que yo escogí esta profesión y acá me metí y si mi problema es muy grande, pues tengo derecho a pedir una incapacidad, una cadena doméstica, lo que sea y retirarme de mi sitio de trabajo, Ujú. pero no tengo que maltratar a los pacientes. Y con un saludo, con una explicación o con una actuación a tiempo, los pacientes bajan su nivel de estrés, colaboran y todo fluye mejor. Sí, y se va a favorecer el proceso de recuperación del paciente también. Entonces, Ujú. todos estos beneficios, ay, no, Yo creo que van la a generar. humanización es un eje tan fundamental y tan olvidado, ¿cierto? Porque a veces como que no se tiene en cuenta realmente, y como lo mencionaba muy bien Liz, a veces, bueno, sí lo vemos como un tema normativo y es necesario para las instituciones y podríamos hablar muchísimo de este tema a nivel legal, pero cómo se hace necesario, como que en realidad todos se concienticen de lo que implica esto y de todos los beneficios que esto generaría del bienestar que se provocaría en nuestra sociedad a nivel de salud. Ujú. Sí, la invitación es a que la humanización no tiene que ser una ley. La humanización tiene que ser parte de mi forma de ser, de mi diario vivir, de mi actuar. Eso, o sea, sin humanización no deberíamos estar estudiando salud. No debería haber un cuchillo en el cuello para que me diga salud al 100. Sí, 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 claro, claro. podríamos decir, la ley 1438/2011 incorpora la humanización como principio orientador, ¿cierto? Y se debe tener en cuenta y las instituciones deben incluir estas políticas. Bueno, podemos hablar mucho de esto, pero bueno, ¿y dónde está la aplicación? ¿Dónde está como en realidad la forma de ejecutar lo que dice la ley? ¿Cierto? Porque esto es importante, pero también debe buscarse la manera de que se cumplan todas esas políticas, no que quede como en el papel. Sí Bueno, es. Daniela, te nos ibas a decir algo. No, que simplemente lo que dice Liz, estoy totalmente de acuerdo que no sea por imposición, sino por vocación, porque me gusta brindar un buen servicio a la persona, al ser humano, desde la calidez y la empatía. Wow. Y Ujú. bueno, ¿y ahora qué podemos hacer ante esta situación que se nos presenta en la sociedad? ¿Cuáles pueden ser como las soluciones o qué podemos decir acerca de esto para ir concluyendo un poco? Bueno, primeramente, creería yo que dentro de los planes de bienestar se realicen también planes de capacitación y cualificación al personal de salud. Esto que sean capacitados en temáticas como resolución de conflictos, inteligencia emocional, comunicación asertiva. Entonces, todos estos temas realizarlos por medio de talleres, quizás juegos de roles, para
que ellos pues entiendan desde una parte sobre el dolor que quizás puede tener ese paciente que llegue, ¿sí? Entonces, en primera medida sería esto. También que al personal de salud, pues por la alta cantidad de estrés, entonces se les sean realizadas como estas pausas activas, ¿sí? Que también tengan el acceso a orientación psicológica cada vez que ellos sean cargados emocionalmente, bueno, por todas las problemáticas que surgen, entonces que ellos puedan acceder a como espacios en donde no se les puedan realizar así como musicoterapia, técnicas de relajación, de respiración, todo esto del mindfulness, porque ellos pues si están bien, así mismo va a ser la atención que vayan a brindar, porque pues es normal que como personas muchas veces no se encuentren en la mejor disposición, de igual manera tratan de hacer lo mejor posible. Entonces estas serían algunas cosas pues para mejorar este tema de la humanización y la atención de la salud. No sé si ustedes tengan de pronto otros aspectos. Otra propuesta sí sería programas de humanización para el paciente. Nosotros tenemos varios programas de humanización para el personal de salud, pero que se den programas de humanización para los usuarios y también que se den más programas de protección para el personal de salud en la parte de leyes, que nos sentamos un poquito más protegidos y más respaldados por la ley, por las políticas y por todo, que no lleguen los pacientes allá a maltratarnos y hacer una cantidad de cosas y nosotros como ellos son pacientes no podemos hacer nada. Claro, pero en definitiva la reacción ahí de ustedes no puede ser como atacarlos, sino más bien como dar otra cara totalmente diferente a lo que de pronto estén sintiendo en ese momento, ¿cierto? Bueno, me parece muy importante hablar un poquito acerca de esa sobrecarga laboral que se vive, y eso es porque no existe la cantidad necesaria, ¿cierto?, para tratar el número de pacientes en las instituciones. Entonces es muy importante que las entidades también contraten el número que corresponde, ¿cierto? Y no de pronto menos contratación, porque esto va a generar que haya una mayor sobrecarga y pues las consecuencias de las que hemos venido hablando. Entonces esto también es súper importante para efectos de la humanización. Que haya regulación de las EPS. Ojalá dentro de las reformas en salud que se den haya regulación de EPS, porque las EPS a veces se llevan todos los contratos para una sola institución porque les conviene, y eso hace sobrecarga laboral y daña la humanización. Entonces pues ojalá haya regulación, que haya una repartición equitativa de esos pacientes que hacen parte de una EPS, porque nosotros sufrimos, por ejemplo, nos dicen, nos quitaron un contrato de X EPS y de pronto obviamente eso es un golpe económico para nosotros. Pero los pacientes muchas veces vuelven a nosotros y dicen, ya está teteado, ya no me pusieron cuidado, ya duré 2 días, 3 días, no me hicieron nada, quiero que me atiendan acá. Pero no señora, es que la EPS no tiene convenio acá. Entonces claro, esa parte también es fundamental. La contratación, o sea, esa es la parte administrativa, y la ley establece muy claramente que la parte administrativa no se le puede trasladar al paciente. Sí, muchos pacientes dicen como, bueno, no cuento con la autorización de este servicio, no cuento con lo correspondiente para acceder a ese servicio médico, y esto es porque a veces se le traslada esa carga administrativa a ese paciente, ¿cierto? Y él es el que tiene que hacer la gestión, y es que usted es el que tiene que hacer esto, y obviamente ellos tienen que también poner de su parte, pero a veces sí pasa mucho tiempo y no recibe ese servicio, y ahí es donde se dan las consecuencias de que se agrava la situación de salud del paciente. Y por eso la cantidad de quejas de que de pronto una cita médica la dan para un tiempo muy largo, después de meses, pero claro, si todos se van hacia una sola entidad, pues va a estar muy lleno y están dejando de contratar con otras entidades, entonces va a ser muy difícil. Claro, y esa parte de los especialistas también es muy difícil, porque
Entonces, no, que como es con un especialista, entonces en 2 meses, 3 meses, 4 meses, cierto tiempo en el que el paciente va a ir casos total, de tiempo especial. donde va a ir desmejorando. Entonces, creo que, bueno, este tema es muy importante en nuestra sociedad y estoy muy contenta de que lo hayamos tratado el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación y súper interesante, súper importante este tema. Me quedan debiendo el tema de la protección para el personal de salud. Ese lo debemos hacer. Lo vamos a tratar en otro video. Sí, y Bien. volvemos a invitar a Liz. Claro que sí, muchas gracias, Liz. Muchas gracias Liz por Muchas gracias a ustedes. compartir tus conocimientos acá con nosotras. Aprendimos muchísimo y esperamos que todas las personas que nos están escuchando, viendo también hayan aprendido bastante. Claro que sí, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, chao. Chao. De salud hacia sus pacientes. Bueno, muy Daniela, interesante. Y no solamente creo que Sí, Liz. corte.